Bien, vamos con un acercamiento a la lectura de este texto de Educación y Derechos Humanos, un texto que pertenece a una trayectoria que para docentes de los... eh, acá abajo está la fuente, para docentes de nivel superior, Educación y Derechos de nuestra escuela, un programa del Info, para la formación permanente de los docentes. Bueno, unos extractos de este texto que ya veníamos trabajando en otro momento. En este caso está centrado sobre la educación y derechos humanos, pero no ya desde el punto de vista de la educación como derecho, sino la formación en derechos humanos que debemos llevar a cabo desde la educación. Entonces, en el primer momento, lo que se explicita es que en la misma Declaración Universal se tiene como presente y como horizonte la importancia de educar en derechos humanos, o sea, que en el fondo es esto, ¿no? Educar en la dignidad humana, en los principios de la dignidad humana. Y esto está relacionado con el hecho de que nadie puede vivenciar sus derechos si no los conoce. Entonces, en muchos casos eh, se puede hablar de derechos humanos, pero puede haber contextos en los que no haya claridad de la vivencia de estos derechos. Eh, entonces, en ese sentido, es muy importante que en todos los contextos pueda llegar no solo información, sino formación en derechos humanos. Una cosa que es muy importante tener presente, porque por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el no a la mina, la zonificación para la minería, etcétera, 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 después de que surgió lo de la iniciativa popular, que fue rechazada o que no fue tratada y demás en legislatura, surgió desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, no sé si la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pero la OIT, eh, bueno, se recordó que sin consultar a los pueblos originarios que se viesen desfavorecidos o favorecidos o lo que fuese por el uso de sus tierras, eh, no se puede avanzar sobre ningún tema megaminero. Bien, entonces, ¿cuánta población estaba enterada de que tiene que existir una consulta a los pueblos originarios que se desprende de un derecho, que es el derecho ancestral, ¿no? Al espacio donde incluso la Constitución argentina reconoce como por esos pueblos originarios, ¿no? Entonces, fíjense cómo no todos tenemos presente ciertos conocimientos también para defender aquellos derechos que consideramos válidos. ¿Y por qué hablo de defender? Porque, bueno, por un lado se plantea esta cuestión de educar en derechos humanos, pero también hay que estar atentos a que esta educación no puede estar desencarnada de un espacio histórico-cultural, dice el texto, o sea, no puede estar desencarnada de los contextos en los que nos encontramos, no puede estar desencarnada de una mirada crítica de las realidades en las que participamos, y también no puede estar desencarnada de fines éticos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo derecho humano, de alguna manera, implica un compromiso activo, ¿no? Que pueda generar su vivencia cada vez con mayor plenitud. Por eso también habla de compromisos militantes, ¿no? Uno escucha la palabra militante y piensa, bueno, la cámpora, ¿no? Cosas muy raras que, bueno, en estos tiempos están asociadas, ese significante militante está asociado bueno, con cosas que uno no le gusta de la política. Sin embargo, el militar, una causa, es muy importante, ¿no? O sea, por eso uno tiene que tener esta capacidad crítica de decir, bueno, a ver, ¿qué cosas voy a militar? ¿Qué cosas voy a pelear? Muchas veces militamos en favor de cosas que ni sabemos por qué las militamos. Mucha gente se ha puesto un pañuelo verde, un pañuelo celeste, solo por una publicidad, solo porque un amigo, por un vecino. Se han puesto pañuelos, pero sin reflexionar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, o viceversa, estar en contra de la misma. Entonces, el solo hecho de poner un pañuelito es militar, de ponerme un sticker. Bueno, son formas, capaz que micro, son distintas cuando uno le pone el cuerpo a una marcha, cosas por el estilo, pero el compromiso con un derecho, con una causa, es militar. Entonces, hemos militado muchísimas cuestiones sin necesidad de pertenecer a partidos políticos o agrupaciones políticas, que tampoco está mal, en todo caso, hacerlo, porque es parte de la vida democrática. Entonces, la primera idea es educamos en derecho. Ahora esta educación no puede estar desencarnada de un mundo, un contexto histórico-cultural
y también un posicionamiento ético-político que también tiene que ver con lo que decíamos anteriormente sobre el tipo de Estado, ¿no? Que vamos a ir teniendo en los diferentes momentos históricos de nuestra nación. Hay estados que facilitan más la vivencia de los derechos y estados que pueden obstaculizar los mismos. Y entonces aquí, luego, en el siguiente párrafo, se plantea algunas cuestiones que tienen que ya ver, bueno, cómo enseñar los derechos humanos, ¿no? Y la cuestión es educar en valores y para los derechos humanos. Hay en la actualidad, hay algunas corrientes más nuevas que ya no hablan de que la educación, digamos, obviamente sigue siendo válido educar en valores, pero ya la educación en valores está siendo, porque ¿en qué valores? ¿No? O sea, como esta discusión dentro del relativismo, entonces se hablan de otras formas, de que en vez de educar en valores tenemos que educar en agencia moral. El concepto de agencia moral, algo nuevo, algo bastante nuevo, ¿eh? Ténganlo presente, capaz que nunca nomás lo escuchen en el profesorado, pero agencia moral es la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos gestar en nuestras aulas estudiantes que puedan tomar decisiones propias respecto de lo correcto e incorrecto, de lo que quieren asumir, no asumir, lo que consideran válido e inválido. O sea, otorgar las herramientas para que el estudiante decida si lo que tiene enfrente es un valor o un disvalor. En la educación especial también tenemos que tener presente esto, ¿eh? A ver, nosotros buscamos maximizar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, tengan el diagnóstico que tengan. Entonces, bueno, ¿cómo podemos lograr que nuestros estudiantes, le podemos decir educar en valores, pero cómo podemos lograr que ellos mismos asuman cuáles quieren que sean sus valores? Bueno, acá habla un poquito de este tema del tema de los valores y lo que dice fuertemente es que en muchos casos la mejor forma de educar, y esto es así en casi todo, tiene que ver con el testimonio, ¿no? O sea, si nosotros somos docentes que, por ejemplo, nos vinculamos autoritariamente con los estudiantes, o los ninguneamos, o los maltratamos, o tenemos prejuicios, bueno, ¿qué tipo de estudiante estamos formando? O sea, ¿qué esperamos? ¿Que ese estudiante surja con ciertos valores vinculados a los derechos humanos? Y probablemente no. O surja más parecido a lo que somos nosotros, que en esas actitudes, de alguna manera, no estamos violando los derechos humanos, como hemos dicho antes, de última estamos siendo una bosta de persona, pero sí no estamos favoreciendo personas, digamos, generar conciencia de derechos humanos en nuestros estudiantes. Bueno, luego también se recuerda o se plantea fuertemente que nosotros somos agentes del Estado y por lo tanto somos quienes debemos respetar y garantizar los derechos humanos en los espacios en los que trabajamos. Una idea que a veces no se nos olvida, ¿no? Por eso también es importante a veces el conocimiento de ciertas leyes, por ejemplo, educación sexual integral. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo, pero no tiene que ver, no importa, no estoy de acuerdo. Hay un derecho, una ley, vos trabajás para el Estado que garantiza que ese derecho y esa ley se lleve a cabo. Entonces, en todo caso, ahí tendrás que suspender tu posicionamiento respecto de ciertos temas o plantearlo, pero sin olvidar de plantear otras miradas, ¿no? Es decir, bueno, no, yo les vengo a comentar que lo mejor que les puede pasar en la vida es el poliamor. Bueno, no, también explicar que le pueden pasar el amor único, qué sé yo, no se puede explicar las posiciones, ¿no? Por más que vos tengas algún posicionamiento respecto de esas leyes que a veces son controvertidas, pero que son leyes que de alguna forma esas leyes articulan derechos. Y luego habla de un tema que nosotros vamos a ingresar rápidamente en el texto del CIPEC, que tiene que ver con esta cuestión de nosotros hacemos un colegio inclusivo. ¿Por qué? ¿Por qué el colegio incluye? Porque tenemos política de inclusión. Porque durante mucho tiempo el secundario, sobre todo el secundario, no era obligatorio hasta el 2006. Y no se podía, después acá en Chubut hasta el 2010, 2011 no terminó de articularse eso, pero vos tenías que estar en el colegio sí a partir del 2006, en el secundario. Ya no era que vos te podían expulsar o vos te ibas y nadie se acordaba de vos. Ahora vos tenés que estar. Entonces se incrementa muchísimo la tasa
de estudiante del secundario, los docentes se enfrentan a realidades que antes eran fácilmente expulsables, ¿no? O sea, este pibe me molesta, lo he hecho. Bueno, ahora no, ahora me molesta y tengo que ver cómo lo incluyo en estos procesos y en estas trayectorias. Entonces, en este sentido, la pregunta por inclusión dice que parte del supuesto de la diferencia. O sea, ¿en qué sentido la diferencia? En el sentido de que había pibes que estaban fuera del sistema, había pibes que no eran tenidos en cuenta y que ahora, al ampliarse los derechos, están también incorporados en la institución y tenemos que trabajar también con ellos. Y la pregunta por el derecho dice que, bueno, parte de que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos. Bueno, entonces lo que dice acá es, bueno, ojo, atentía tosca, y acá aparece un poco lo que decíamos en el CIPEC de la meritocracia, somos todos iguales, y bueno, ante la ley, pero tampoco es, en la práctica no pareciera ser esto así. Lo que tenemos que entender nosotros es que somos todos sujetos de derecho y como docentes tenemos que favorecer que todos puedan vivenciar los derechos humanos, pero tenemos que entender que no todos parten de la misma realidad. Entonces no es sencillo. A ver, todos ustedes seguramente tienen diferentes niveles de acceso a internet, a computadoras. Bueno, yo no puedo, uno de una clase, pensando que todos tienen acceso, somos todos iguales, todos accedemos a internet. Bueno, por eso también uno tiene que tener la posibilidad de preguntar o dejarse cuestionar por el estudiante que no tiene acceso a algo. ¿Por qué? Porque estamos entrando, si no, en una cuestión de meritocracia que vamos a criticar enseguida. Entonces aquí hace un poco este planteo sobre que la igualdad ante los derechos, bueno, es una realidad o los derechos humanos, todos somos iguales ante ellos, pero no todos tenemos el mismo acceso a la posibilidad de vivenciar.